Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver arreglos, que es un tema muy importante de la materia Fundamentos de Programación. Se puede decir que los programas más interesantes de la programación involucran definitivamente el tema de arreglos. Un arreglo es un conjunto de celdas en donde en cada una de esas celdas se puede guardar un dato. Vamos a imaginar, por ejemplo, este es un arreglo, el arreglo A, el cual tiene cierto número de celdas, en este caso sería cierto número de líneas o de filas que van desde la 0 hasta la n, en donde en cada una de esas celdas se puede guardar un dato o información. Se le llama vector porque solamente tiene una sola columna, aunque tiene n filas. También puede ser un arreglo, puede ser una matriz, el cual contiene n filas y m columnas. En este caso es el arreglo B y recibe el nombre de matriz, es una tablita. Un arreglo también podría, si tuviera 3 dimensiones, podría entenderse o imaginarse uno como un cubo, que tiene cierto número de filas, cierto número de columnas, pero además tiene una tercera dimensión. Se puede decir que es tridimensional. Y aquí en este caso, en lugar de tener celdas, como ocurre en los vectores y en las matrices, pues tiene cubitos, donde en cada cubito puede guardar un dato. Entonces, ¿cuántos cubitos tiene? Pues sería el número de filas por el número de columnas, por el número de filas que tenga o el número de elementos que tenga también en la tercera dimensión. Entonces, pero esa sería la forma en que podemos entender un arreglo de 3 dimensiones. Puede tener en el caso de Java arreglos de 4, 5 o más dimensiones, que obviamente pues ya ni siquiera nos lo imaginamos de una forma gráfica. A duras penas obviamente nos imaginamos la tercera dimensión, la cuarta, quinta, pues ya está más complicado. En la materia vamos a ver principalmente vectores y matrices, aquellos que solamente tienen una sola columna y tienen varias filas, o aquellos que tienen varias filas y varias columnas. Un arreglo es un objeto que se debe definir como tal, o sea, como objeto. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos de cómo se definen los objetos, en este caso mi objeto o el nombre del arreglo es AR y va a contener números enteros, o sea, en sus celdas va a poder tener números enteros. Y decimos, primeramente le digo el tipo de datos, el tipo de dato, el nombre del arreglo, le digo que va a ser un objeto y que va a tener 18 celdas. Entonces se crea el arreglo AR con 18 lugares. En cada celda se puede guardar una cantidad entera, porque son los tipos de datos que yo estoy diciendo que se van a poder guardar en dicho arreglo. ¿Cómo me lo imagino gráficamente? Pues este sería un vectorcito en donde yo puedo guardar cantidades enteras. ¿Cómo llegaron aquí estos datos? Bueno, los podemos dar directamente en el programa o bien leerlos de teclado y colocarlos en la posición. Ahorita, bueno, no vamos a explicar cómo llegaron, pero vamos a imaginarnos en cada celda podemos guardar una cantidad entera. Obviamente, con la información que está en las celdas del arreglo, yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí estoy multiplicando la cantidad que está en la posición número 1 del arreglo, que sería menos 478. Lo estoy multiplicando por la cantidad que está en la posición número 3, que sería el 70. O sea, multiplicaría menos 478 por 70. Y el resultado se lo asigna a la variable x. Claro, yo debí de haber definido a mi variable y todo eso, pero bueno, también ya sabemos que todas las variables en Java se tienen que definir, que no es el caso ahorita de indicar cómo se definen. Aquí lo que hace es multiplica menos 478 por 70 y asigna dicho resultado a la variable x, como le estamos mencionando. Podríamos también imprimir información que ya está en el arreglo. Aquí estoy diciendo que imprima la palabra pera y después que me imprime la información que está en la posición 3 del arreglo, que sería el 70. Entonces se imprimiría
pera 70, porque es lo que yo le estoy indicando que haga. Es posible saber las dimensiones de un arreglo con la instrucción len de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso, esta es una variable, la cual estoy llamando longitud, que es de tipo entero, y digo que longitud o mi variable longitud es el número de elementos o del número de celdas o la longitud que tenga mi arreglo AR. El arreglo AR, ¿cuántas filas tiene? Tiene 18. Llega hasta la 17, pero comienza en la 0. Entonces tiene 18 celdas. Entonces realmente esto que está aquí es la dimensión del arreglo. Entonces sería longitud es igual a 18. Ejemplo 2. En este caso el tipo de dato es doble y el nombre del arreglo es X. Tiene en este caso dos dimensiones, lo cual me indica que es una matriz que tiene 13 filas por 20 columnas. Entonces crea el arreglo X, así se llama mi arreglo, de 13 filas por 20 columnas. Por lo tanto, el número de celdas sería 260 celdas, en donde en cada celda puede guardar cantidades de tipo doble o cantidades de tipo real. ¿Cómo no lo imaginamos? Es mi arreglo X que tiene de 0, desde la fila 0 a la fila 12, pero en total son 13 filas. Acá desde la fila 0 hasta la fila 19, pero en total serían 20 columnas, perdón, desde la columna 0 hasta la columna 19, que en total serían 20 columnas. Y en cada una de estas celdas puede guardar una cantidad de tipo doble. Si yo, por ejemplo, tengo en mi programa esto, sería filas es igual a x.len, me dice el número de filas que tiene mi arreglo, pues sería 13. Y el número de columnas que tiene mi arreglo sería 20. Noten, si aquí yo pongo el nombre de arreglo .len, me estoy diciendo el número de filas. Si aquí yo pongo el nombre del arreglo y entre corchetes una de sus filas, en este caso estoy poniendo 0, .len, le estoy diciendo el número de columnas que tenga la fila 0, pero el número de columnas que tiene la fila 0 son 20, pero también en la fila 1, la fila 2, la fila 3, de tal manera que yo en lugar de un 0 pude haber puesto el 1 y también serían 20, el 2 y también serían 20, el 12 y también sería 20. Obviamente si yo pongo el 15, pues me daría error porque no existe en mi arreglo una fila 15. Entonces, pero se acostumbra a poner la fila 0 como referencia para calcular el número de columnas de mi arreglo, porque se trata de un arreglo regular, en donde todas sus filas tienen el mismo número de columnas. Más adelante veremos que existen arreglos irregulares, en donde cada fila tiene un cierto número de columnas y a lo mejor la fila 2 no tiene el mismo número de columnas que la fila 0 o que la fila 1. Entonces, pero en arreglos regulares como es este caso, se acostumbra a poner una de ellas, que en este caso es el 0, y con esa pues ya se sabe que todas las demás filas tienen ese mismo número de columnas. Ejemplo 3. Tenemos el arreglo que se llama nom. La información que va a poder contener ese arreglo va a ser de tipo cadena, string. Y en este caso el número de celdas que se está reservando son 100. Entonces crea el arreglo nom de 100 celdas donde se pueden guardar textos. ¿Qué puede ser? Pues no sé, un nombre de una persona, Juan Pérez Sánchez, o un domicilio, Francisco Madero 725, el nombre de, no sé, de una ciudad o país, eso sería un texto, un string, una cadena. Entonces va a ser los datos tipo string. Mi arreglo se llama nom y va a tener 100 celdas. Vamos a suponer que este es nuestro arreglo y esta es la información que tiene. El número de filas, en este caso sería nom.len. ¿Cuántas filas tiene? Desde la 0 hasta la 99 tendría 100. Si yo le digo imprímeme lo que está en el arreglo nom,
en la posición 3 me imprimiría Elena. Si yo le digo imprime lo que esté en el arreglo nom, en la posición nom.len menos 1. Pero ¿cuánto vale nom.len? Nom.len es 100. O sea, sería 100 menos 1, sería 99. Lo que me da aquí sería 99. Entonces, le estoy diciendo que me imprima la información que está en la posición 99 del arreglo nom. Entonces imprimiría Daniel. Vamos a ver algunas notas importantes. Los subíndices en un arreglo son números enteros. No hay subíndices 3.2 o 5.85. Todos son números enteros. No hay subíndices negativos. El más pequeño es el 0. Pero no hay subíndice menos 3 o menos 5. Todos son el 0 o bien un entero positivo. Es posible realizar operaciones entre subíndices siempre y cuando se cuide que el resultado sea un entero positivo. O sea, yo puedo hacer operaciones aquí, dentro de mi corcheta entre subíndices, siempre y cuando el resultado de esa operación sea un número entero positivo o 0, porque son los subíndices que son válidos. Podría ser que yo tuviera x por y menos z, donde x vamos a suponer que valiera 5, y valiera 2 y z valiera 7. Sería 5 por 2, 10, menos 7, 3. Y entonces me estoy refiriendo a la posición número 3 del arreglo nom. Entonces sería como si yo le pusiera un 3, como aquí ocurre directamente, pero ese 3 resultó de operaciones aritméticas o matemáticas entre subíndices. Conclusiones. Un arreglo es un conjunto de celdas en donde cada celda puede guardar un dato. Los arreglos se deben definir considerando el número de celdas de dicho arreglo y el tipo de dato que se alojará en cada celda. Aquí tenemos un ejemplo. El tipo de datos son enteros. El número del arreglo es A. Se trata de una matriz porque tiene filas y columnas, donde el número de filas va a ser 10 y el número de columnas va a ser 20. Pero podría ser a lo mejor de tipo string, de tipo boolean, y aquí le cambiamos el tipo de dato. Los subíndices del arreglo deben de ser enteros positivos o 0. Se pueden realizar operaciones aritméticas con arreglos, pero el resultado debe de ser un entero positivo o 0. Más información en el libro Fundamentos de Programación de la editorial Alfa Omega. Gracias.